Listo, Marcel, puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están acá. Hoy nos convoca la experiencia de dos compas que viven en un pueblo a orillas del río Carcarañá, Lucio B. López. Ellas es Natalia Benedetto y Lisandro Carreras. Nos van a contar su experiencia pues, de habitar el corredor biológico del río Carcarañá, cómo ha sido, y vienen desde las ideas románticas de la ruralidad a la construcción ambiental. Todo su proceso a partir de la llegada y el trabajo tanto educativo como ambiental que vienen transitando, tanto ellos como de la mano de otros compas que habitan ese espacio. Y la experiencia de iniciar un vivero de plantas nativas y la reserva Sinacina. Antes de darles la palabra, yo soy Marcela Izaza, vivo en Andino, Pueblo Andino, y hago parte del espacio socioambiental Tejiendo Redes de vecinas y de vecinos, que inició hace 4 años aproximadamente, un poquito más, con la iniciativa de varias vecinas y vecinos de Andino, que frente a la situación de la problemática de las fumigaciones, pero pues que detrás de las fumigaciones hay toda una agroindustria potente y sanguinaria, veíamos que la calidad de vida tanto de las personas que habitamos como en general, ¿no? Y de la biodiversidad se deterioraba. Así que decidimos, además de hacer visible esta situación de las fumigaciones y del monocultivo y de los transgénicos y de la apropiación de la tierra en pocas manos y de una cantidad de cuestiones que hay, bueno, decidimos también proponer desde nuestros pequeños espacios para darle como esa pata de acción, es decir, hacer desde nuestro lugar para buscar soluciones. Y eso se transformó en diferentes talleres que se fueron dando de la mano de Victoria Benedetto, ingeniera agrónoma, que hace parte de los ingenieros agroecólogos de Argentina y que trabaja en ProHuerta INTA. Ella nos ha acompañado durante casi 4 años con diferentes talleres que el punto de partida era la huerta orgánica familiar. Y de ahí una cantidad más podíamos tocar para encontrarnos entre vecinas y vecinos y no solamente tratar la huerta, el compost, sino empezar a trabajar acciones como qué pasa con las semillas soberanas, los transgénicos, los agrotóxicos. Pero en la pandemia tuvimos que reinventarnos y eso hizo que empezáramos sin darnos cuenta a extender las redes a otros espacios más allá de Andino y de la región. Y hoy en día vienen participando de este espacio personas tanto de otras partes de Argentina como Colombia. Así que sin más ni más, bienvenidas a todas las personas que están participando. Nati, Lisandro, les doy la palabra y de antemano muy agradecida de corazón porque estén compartiendo. Bien. Bueno, hola a todas y a todos. Gracias, Marce, por la invitación. Bueno, soy Natalia de Lucio, como dijo Marce. Hola, yo soy Lisandro. Gracias, Marce, por invitarnos. La invitación nos movilizó un montón de cosas, estuvo muy bueno porque nosotros no estamos acostumbrados, no somos como otros invitados que ha habido en este espacio especialistas de algo. Y bueno, nada, era una invitación a compartir cómo había sido nuestro tránsito hasta acá, habiendo llegado a habitar este pueblo. Así que bueno, ahí estuvimos desde hace unos cuantos días entre nosotros charlando y reflexionando de cómo había sido, lo cual estuvo muy bueno también. Y bueno, y ahí ordenamos un poquito algunas cositas que nos parecía que podíamos compartir. Bueno, así que para dar inicio a esto que queríamos compartir, de esta experiencia, la primera pregunta es cómo llegamos a los lugares que habitamos. Y en ese cómo llegar, pensar en con qué tiempos, perdón, porque el vecino prendió una máquina, la voy a cerrar la ventana. En eso de preguntarnos cómo llegamos,
que fue hace ya 7 años más o menos, 6, nos preguntamos con qué energía llegamos al lugar, con qué tiempo. Nosotros los dos veníamos de vivir en una ciudad y vemos que es algo que, más allá de que es nuestra experiencia personal, sucede bastante en los últimos años, o sucede un poco, de que hay personas que vivían en la ciudad y que van a habitar pueblos. Y bueno, entonces nos empezamos a preguntar con qué energía llegábamos al lugar y qué energía traíamos, qué tiempos, qué posibilidades de observar el lugar, la escucha, y bueno, también como el bagaje cultural previo de cada uno. Mm. Bueno, fuimos viendo, ¿no es cierto?, en ese recapitular un poco, que como mucho de la energía de iniciar las cosas, ¿no es cierto?, uno se muda a un lugar o se va a un sitio donde deposita muchas expectativas y tiene muchas ganas. Ahí está lo de las ideas románticas un poco. Bueno, en general nosotros vinimos buscando un poco más de contacto con la naturaleza o con una idea romántica también de la naturaleza. Y uno cuando se muda a un lugar donde tiene muchas ganas y deposita mucha expectativa, también llega con mucha energía del hacer. Y esa energía del hacer nos fue también trayendo, nos fuimos dando chocando algunas paredes y dándonos algunos traspiés. Por ejemplo, para desarrollar un poco más lo de las ideas románticas, ¿no es cierto? Aparece respecto a esto de la naturaleza, ¿no es cierto? Uno, se va pensando en el aire puro y bueno, y rápidamente aparece, como mencionó antes Marce, el tema de las fumigaciones, que obviamente va en total contraposición con esa idea, entonces esa idea romántica se va a pique bastante rápido. Sí, otra de las cosas que pasó, que también eso depende del territorio al que uno se va a vivir, pero bueno, acá nosotros nos encontramos con un barrio en el lugar de que empezamos a habitar que no tenía árboles, y entonces la necesidad de empezar a generar un ambiente más propicio para estar, también empezamos a plantar árboles, y bueno, la mayoría de los árboles que plantamos se nos murieron en ese inicio de la energía. Claro, muchas ganas de hacer y mucha energía. Llegamos a este espacio que era prácticamente un campo, pero que a la vez tenía una historia y que no había sido siempre así, pero una historia que recién nosotros fuimos pudiendo leer con el tiempo. Porque con esa energía del inicio y con esas ganas de hacer y hacer, bueno, nosotros sentíamos que había que reforestar, no importaba qué, cómo, no importaba la naturaleza, qué pone primero, qué pone segundo cuando un lugar se regenera, sino que lo que importaba, bueno, o sea, nada, íbamos para adelante, teníamos muchas ganas y mucha fuerza, y por ahí no meditábamos tanto no fue una aproximación muy meditada y muy desde la observación y qué sé yo, sino desde el hacer e ir para adelante. Desde la visión que tenemos como hoy de ese inicio, de esa mirada, de ese inicio, aparece también bastante esta idea de venir como a colonizar de alguna manera con una idea de lo que era la ruralidad para nosotros, con una idea de lo que era la naturaleza para nosotros en ese entonces, y no saliendo a recorrer el espacio, a caminarlo, a observarlo, a detenernos en la escucha. Un ejemplo claro, por ejemplo, yo cuando consigo comprar el terreno donde ahora vivo y todo, había un montón de plantas, ¿no es cierto? Pequeños arbustos, no había árboles, y había quizá algunas chilcas, algunos pequeños arbustos.
todo el mundo desmalezaba y desyuyaba, digamos, y es como que, bueno, había que mantener el terreno limpio, que es algo que acá se escucha mucho y que hay que mantener el terreno limpio y las cosas limpias, como si las plantas fueran algo sucio, y a la vez, bueno, es la clásica desvalorización de las plantas que son, bueno, en muchos casos nativas, también entre esas plantas hay exóticas, pero de las que no conocemos, digamos, desde nuestra tradición europea, digamos, que traemos, ¿no? El conocimiento de otra flora. Y Sí. entonces trasladamos eso. Por ahí cuando venimos con nuestros fresnos, nuestros paraísos y qué sé yo, que fue lo que nuestros antepasados también trajeron. Y seguimos replicando, digamos, nosotros bueno, y mucha gente, eso que es afectivo y que está bueno, pero bueno, también, nada, después fuimos construyendo otras cosas y repensándolo, porque hay muchas cosas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que tenemos que replanteárnoslas y repensarlas también, a ver si sigue siendo posible sostener algunas cosas. Y amigarse con lo que hay en el lugar, que es tan bello como lo otro, digamos, ¿no? Sí, también hay como un paralelo para nosotros en el vínculo con el espacio más natural y también en la población misma que ya vivía acá de antes, ¿no? Y esto que nosotros notamos que pasó con esto del territorio, bueno, yo vengo y traigo un árbol, que lo planto porque yo quiero traer ese árbol porque mi abuelo, que también es inmigrante, lo puso y tuvo esa sombra al paraíso y comí las asado toda la vida en el paraíso, tiene un vínculo con el ecosistema en el que está, ¿no? Y lo transforma. Nosotros, como que esta mirada antropocéntrica, humana, de decir, bueno, yo quiero sombra rápido ya, y conozco este árbol, pero sin pensar que ese árbol es parte de un ecosistema y genera, tanto en los pájaros como en los otros árboles, en el hábitat en el que está, o una relación equilibrada o un desequilibrio, ¿no? En ese entonces nosotros no nos preguntábamos esas cosas, para nada. Y lo mismo, para nosotros, el mismo modo de vincularnos que nos pasó con la naturaleza, nos pasó también un poco con la problemática de las fumigaciones. Sentimos al enemigo como ese otro, al vecino, a ese productor, o a ese vecino, y empezamos a ir como con esta misma energía que veníamos de la ciudad, en manifestaciones más que vienen del choque, del enfrentamiento, y no de la escucha. Como que es un poco lo mismo, como plantar el árbol, así el árbol traído de otro lado, y plantar el modo de vincularse también. Como esta cosa de decir, bueno, que estamos de acuerdo hoy también con que no nos tienen que fumigar, pero en ese entonces la manera conocida para nosotros de transformar las problemáticas sociales o ambientales tenían que ver con el enfrentamiento. Claro, y en eso apareció también algunas preguntas, y es el ver que estábamos exigiéndole a esas personas, tanto productores como políticos, a los cuales íbamos a exigirle leyes que nos amparen y qué sé yo, cosas que quizá también nosotros no estábamos haciendo, porque nosotros tampoco estábamos siendo respetuosos con el entorno. En cierta forma, cada uno lo puede evaluar como quiera, ¿no es cierto? Pero desde nuestros consumos, por ejemplo, muchas veces no somos respetuosos con el entorno, a veces no vemos nosotros en nuestro propio territorio lo que produce nuestro consumo, porque muchas de las cosas que consumimos vienen de lugares lejísimos, y entonces no vemos, qué sé yo, nos aterra el ecocidio que estamos viendo a nuestro alrededor con fumigaciones y con quemas, pero producimos también con nuestros consumos ecocidios en otros lugares. Entonces, bueno, nada, eso, empezar a ver, bueno, che, estamos exigiéndole mucho a otra gente, estamos chocando y dándonos la cabeza contra la pared, generando vínculos, problemas
con vecinos, problemas entre nuestros hijos y otros, o sea, no sé, hubo un momento del habitar acá con mucho choque, que la verdad que no fue... nada, no sé, yo no lo viví, o sea, fue una experiencia, fue lo que hicimos, lo que pudimos hacer y la forma en la que llegamos, pero bueno, realmente no fue un momento agradable. También en ese momento en el que estamos hablando, siempre nosotros somos una parte de un colectivo, y ese colectivo son un montón de vecinos, ¿no? Que por momentos nos constituimos para acciones de diferentes maneras. Pero bueno, en ese momento que estábamos hablando, que fue en el momento más fuerte de la lucha contra las fumigaciones y los silos, nosotros todos tenemos hijos que van a la escuela acá, y empezó a ser tóxico los vínculos sociales también, ¿no? O sea, como esto de pelear por una salud ambiental, como si nosotros estuviéramos fuera del ambiente, y bueno, ¿cómo hacer para que ese equilibrio entre también las vinculaciones, también el poder empezar a entender por qué ese otro está haciendo eso, y empezar a ver si hay caminos posibles para que haya una propuesta y no un choque. Y también esto de empezar a vincularte directamente o con el productor o con el vecino, y no siempre pedir al Estado como el medio, porque el Estado siempre tiene otros tiempos, siempre está ausente. Nos encontramos con esto de que exigiendo leyes, y nos empezamos a dar cuenta que las leyes ya estaban, pero que no se estaban cumpliendo. Y que entonces, ¿para qué íbamos a pedir una ley con más metros, si ya la ley de 500 metros, que estaba hace un montón, no se estaba cumpliendo? Porque empezamos a ver que nuestra energía se iba en la burocracia, se iba en reuniones y reuniones, nos alejaba del territorio, nos alejaba de nosotros mismos. Cada vez estábamos más afuera de nosotros, cada vez estábamos más afuera del territorio, como que bueno, fue así fuerte ese momento. Sí, también por otro lado, mientras más entrábamos en la confrontación, más difícil era poder escucharnos con esas otras personas y arribar a un consenso, a lo que sea, a una toma de conciencia colectiva que es necesaria, o lo que sea. Eso fue, más allá de que aparece en un montón de filosofías o lo que sea, fue muy palpable, digamos. Mientras más confrontábamos, más sordos nos ponemos todos y menos espacio hay para el diálogo, la escucha, y menos posibilidades de escucharnos y entendernos. Lo cual también es entendible, la dificultad de no caer en eso, porque se juega la vida y la muerte, y porque nada, es un tema realmente complejo. O sea, acá lo estamos hablando así tranquilo, pero bueno, es un tema complejo, realmente hay que respirar mucho. Ahora, yo creo que ha sido mucho más productivo el camino que supimos construir a partir de bajar las armas y la confrontación y lograr vincularnos, que el que construimos hasta la confrontación, mientras duró la confrontación. Y eso no quiere decir abandonar las búsquedas de los ideales, sino repensar el camino, digamos. ¿Por dónde yo puedo alcanzar, digamos, lo que estoy buscando? Bueno, en ese momento en el que nosotros creemos que aparecieron esas preguntas de, bueno, ¿dónde estoy yo parado? ¿Qué puedo hacer yo concretamente con esto? Y dejar de pedirle a ese otro, apareció para nosotros un segundo momento que fue aterrizar, así como, bueno, ¡fum! Nos enraizamos acá, estamos acá. Y en ese enraizarnos, como apareció otro tiempo, otra energía, esto de, bueno, empezar a hablar, apareció una experiencia con un productor que venía fumigando, por ejemplo, acá a 150 metros de mi casa, y otros compañeros, junto entre todos, pero bueno, otra compañera fue con un ingeniero agrónomo y le hicieron una propuesta de trabajo, lograron probar durante varios años otro tipo de producción. Bueno, se alejó no los 500 metros que nosotros exigíamos, pero se alejó 300. De hecho,
no tenemos una ordenanza que nos ampare, o sea, bajamos como esto de seguir pidiendo que la ley, y fuimos a hablar con el productor. Marce, dale. Chicos, una pregunta. En ese hablar con el productor y lo que se logró digamos, distanciar 300 metros, dos preguntas. Uno, ¿él era el dueño de la tierra, por un lado, si el mismo productor? Y dos, ¿en ese espacio se hizo algo? ¿Él pudo hacer algo? ¿Se propuso algo? ¿Va en camino? ¿Quedó quieto? Ese terreno, ese campo, no terreno, ese campo es un campo que está calle de por medio con muchísimas casas de vecinos, que a lo mejor se cuestionan o no las fumigaciones o lo que sea, son vecinos tradicionales del pueblo, digamos, tienen otra, por ahí algunos y diversas visiones del tema. El ingeniero que habló con este hombre es Eduardo Cerdá, que es bastante conocido dentro de la agroecología, del movimiento agroecológico. Y bueno, él también, para mí, por ejemplo, el escucharlo hablar me mostró un camino de por donde él, cómo entablar una comunicación y arribar. Y bueno, y él logró persuadir a este hombre de que sí, de que tenía que dejar de, por ejemplo, en este caso entró mucho por el lado económico, porque era el que él leyó que era el lugar por donde entrar, digamos, en la comunicación, y logró que este señor sí deje de fumigar y ponga pastura para sus vacas, y qué sé yo. Por ahí el tema fue que no se siguió con el tiempo haciendo una asesoría, que hubiese sido como lo ideal. Pero bueno, nada, han pasado ya como 5 años quizá, y el campo sigue sin fumigarse. Es el dueño el que lo produce, hasta ahora, este es el primer año que lo alquilan, y sí, hasta ahora siempre hizo, tuvo moa, tuvo distintas cosas, pero todas sin fumigar. Él es dueño de un montón de otros territorios y campos, es el mayor dueño, o sea, es la persona que más tierras tiene, pero en esta porción sí, no fumiga. Serán 300 metros, más o menos. Y la parte que no fumiga, sí, entre 300 y 400 metros, pero bueno, nada, es algo. Bueno, en esto de por ahí repensar el qué hacer y dónde poner la energía, qué sé yo, repensar dónde poner la energía, apareció, bueno, ya había una problemática por la característica del barrio, que era el tener que reforestar. Entonces, bueno, ahí empezó a surgir la idea del vivero, no como un vivero, sino, bueno, necesitamos germinar árboles, por el barrio, por la vida, por todo lo que representa, por todo, por infinidad de cosas que ya cada uno sabrá o se imaginará, y son infinitas. Y bueno, ahí empezamos, eso nos acercó mucho a conocer nuestro territorio, y bueno, y a salir un poco de esa energía de la llegada avasallante con todo lo que traíamos, y de imponer determinadas cosas, y si no empezar a leer, bueno, ¿qué hay? ¿Cuál es esa plantita que está ahí saliendo? Después de la plantita que viene un arbusto, después del arbusto, ¿cuáles son los árboles que salen? ¿Cuáles son esos árboles que están saliendo acá cerca? Porque a la vez nuestro barrio está dentro del corredor biológico, estamos muy cerca del río Carcarañá, que tiene mucha vida, tiene una vida impresionante, es un río con mucha fuerza y que trae mucha vida, que se conecta con el río Paraná, previo con el Coronda, y bueno, nada, empezar a integrarse al paisaje en vez de seguir como luchando, ¿no? Y a conocerlo, y bueno, y a caminar. Ahí surge también esto de darnos cuenta que desconocíamos. Como que hasta ese momento éramos los que teníamos la posta de alguna manera, porque sabíamos que había que cambiar el mundo de esta manera, que había que
no había que fumigar porque era tóxico, todos sabíamos todo lo que te producen las fumigaciones, la salud, y en ese momento en que aterrizamos nos dimos cuenta que no sabíamos un montón de cosas. Y desde ese lugar también nos paramos de otra manera, o sea, bueno, no conocemos este territorio que tanto decimos que hay que cuidar, que tanto pedimos a otros que lo cuiden, pero nosotros no lo desconocemos. Entonces en esa búsqueda de conocimiento aparece esto del vivero y que, como decía Lee, no era un proyecto de vivero, en realidad empezamos germinando semillas. Y bueno, y también con la experiencia de haber puesto muchos árboles que se nos murieron, porque acá la tierra es salitral, es arcillosa, las heladas son fuertísimas, los vientos son fuertísimos, entonces habíamos puesto, yo en mi terreno haber puesto 20 árboles que se murieron, que los suicidé, o sea, desde la visión que tengo hoy, los suicidé, porque fui a ponerlo en un lugar donde no tenía posibilidad de vivir, pero fue por desconocimiento, ¿no? Entonces empezar a buscar esas semillas que puedan, que tienen una genética del territorio, y empezar a germinarla para poder reforestar con la genética de acá. O sea, ese fue el primer así. Sí, veíamos que por ese lado podíamos generar acciones también, nada, provechosas, que nos hacían bien, también, que nos satisfacían, que nos permitían vincularnos con el otro por hablar de tal o cual árbol, que nos llevaban, nos enseñaban también mucho de la paciencia, de un montón de cosas, porque el ver crecer la semillita, esperarla, también no dejábamos de tener ansiedad por ver crecer esos árboles, de hecho todavía yo la sigo teniendo, sobre todo cuando hace mucho calor. Ahora en verano, yo también quisiera que crezcan rapidísimo, pero bueno, nada, te lleva a eso, a ser paciente. Inclusive, bueno, cambiamos muchas formas. Una anécdota entre esas observaciones, ¿no? Después empezar, y que ahora lo estamos practicando acá con algunos amigos que han venido a vivir a terrenos que también están, que no tienen árboles ni arbustos, y cómo naturalmente los montes cuando se van regenerando empiezan de abajo hacia arriba con los estratos. Primero empiezan las plantitas más chiquitas, después algunas herbáceas intermedias, después aparecen los arbustos, y cada una le va dando su lugar, su sombra y su humedad a la de abajo, y por último salen los árboles. Y nosotros llegamos a poner los árboles. Entonces, claro, ¿cómo no le va a costar? Si nosotros le estamos haciendo saltar todos los pasos, como si, bueno, a los 2 años te mandan qué sé yo, a trabajar, no sé, por decir cualquier cosa. Pero bueno, y ahora estamos viendo eso con algunos compañeros que están haciendo sus primeros pasos acá. Bueno, vamos de abajo para arriba. Y eso le va a ayudar a tus árboles a no sufrir tanto. Lo mismo que qué árboles elegir, no todos salen primero. Algunos salen primero y otros van a salir después. Así que bueno. Sí, también empezar a generar vida en la tierra. Una tierra que fue devastada está muerta también. Entonces, alimentarla para que tenga vida, para que tenga bichito, para que tenga diversidad, porque bueno, eso, vos si ponés un árbol en el medio de un terreno que está la tierra dura, las raíces no van a poder ir a ningún lado. Entonces, bueno, como que fue generar vida, y en eso es una energía re distinta a lo que veníamos, ¿no? O sea, generar vida muy distinto a enfrentar, a violencia, a un montón de cosas, amenazas que tuvimos que pasar previas, ¿no? Sí, una de las cosas, ponele, para ir también a otro ejemplo concreto, nosotros estuvimos con un presidente comunal reuniéndonos con mucha periodicidad y nada, o sea, fue como un año entero donde yo siento que fue un montón de energía en política, porque concretamente, si vos me decís qué logramos, desde mi visión, puede ser cada vecino lo puede leer de otra forma, pero desde mi visión me sirvió para darme cuenta de que por ese lado yo no quería seguir. Lo mismo íbamos a medio ambiente de la provincia, y lo mismo, nada, o sea, por ese lado,
que era un lado pacífico, no de confrontación, porque la idea, porque nos sentábamos a charlar, ahí ya no estábamos como en el lado confrontativo, pero no íbamos a ningún, o sea, no, la sensación no era de lo mismo, o sea, ese tiempo, hoy día yo prefiero tenerlo en el vivero, y me satisface mucho más o ir a hacer un pozo en la vereda de ahí del vecino o de cualquier lado y poner un arbolito. Cada uno en eso, viste, yo entiendo, qué sé yo, un abogado a lo mejor siente que va por ahí, ahí está la experiencia de cada uno y por donde cada uno sienta. Bueno, y ahí, como para contar un poco más del vivero y cerrar con eso, ¿por qué nativas también? Nosotros, y es algo que nos han preguntado muchos vecinos, y en eso fue ser parte del territorio y considerar esto de que somos parte de un corredor biológico. Que más allá de que nosotros tengamos nuestras casas acá, y que de hecho el loteo está hecho dentro del corredor biológico, y es algo que si nosotros lo pensamos en otro momento decimos, no, es un desastre que se haga un loteo dentro de un corredor biológico, sí. Porque bueno, son terrenos inundables, bueno, nosotros estamos adentro de ese espacio, ¿no? Entonces, ¿por qué nativas? Tiene como esta cuestión de decir, bueno, hagámonos cargo de que estamos habitando este lugar y que tenemos que ser parte de este lugar. Entonces hay pájaros que se alimentan de los árboles que nosotros pongamos, que van a sembrar esa semilla en otra parte del corredor biológico, que empezamos a observar que hay medicina, y que si nosotros ponemos algunos árboles abajo de esos árboles nace la medicina, y que bueno, también empezamos a observar que en los lugares donde había bosquecitos exóticos, como por ejemplo la acacia negra, el siempre verde, el paraíso, la mora, abajo de eso no crece herbácea, no crece arbusto, no crece nada, ¿sí? Tienen maneras muy diferentes de comportarse en el ecosistema los árboles. Los que son nativos generan biodiversidad, trabajan con la diversidad, trabajan con lo diferente, con otras especies, y con todos los estratos del monte, ¿no? Lo bajo, lo medio y lo alto. En cambio los exóticos generan abajo una tierra limpia, y se reproducen, y no hay biodiversidad. Por ahí es algo difícil de explicar, digamos, desde la palabra. No difícil, pero siento que no tiene el peso de la experiencia. Y en eso del andar y de... Nada, realmente nos íbamos enamorando de los lugares donde veíamos que había más diversidad. Entonces de repente íbamos a caminar por el río y veníamos atravesando un montecito y llegábamos a otro donde había, en vez de una especie o dos predominantes y ocupándolo todo, empezaba a haber 20, 30 y encontraba otra enredadera y qué sé yo, y se llenaba de pájaros. Y bueno, y la experiencia de tomarte unos mates ahí nos fue decantando el por qué nativas, digamos, más allá de un montón de cosas, del habitar y del estar, digamos, lo que nos terminó inclinando, digamos, de por qué nos parecía tan importante. Otra cosa, de algo que decía Nati, es que nosotros fuimos descubriendo que este barrio, aparte de estar en el corredor biológico, era muy distinto a lo que es ahora, no por nuestro habitar, sino porque para que se pueda lotear, se arrasó con mucho, que es algo que descubrirlo a mí todavía me genera mucha, o sea, yo me opondría a que se hiciera algo como lo que se hizo acá, digamos, para que nosotros estemos habitando este lugar. Y es muy contradictorio, si se quiere, o no sé. Pero bueno, sí, desde el estar hoy acá a mí me genera sentir la responsabilidad de tratar de recrear y regenerar lo más que se pueda eso, con el estar con nosotros adentro, porque nosotros ya estamos adentro. Y de hecho los hombres, los seres humanos, ¿no? Seguimos avanzando sobre un montón de lugares. El tema es por ahí replantearnos cómo avanzamos sobre esos lugares. Acá había una laguna, digamos, de repente alguien nos cuenta que debajo del lote de tal había una laguna y que se rellenó.
y vos decís, no, ¿cómo no? ¿Cómo había una laguna y se rellenó? Y así con un montón de cosas. Claro, no lo supimos leer, no lo vimos, no sé qué hubiese hecho igual, porque ya estaba hecho, no sé, hay un montón de cosas para repensar y para repensar todos nosotros los humanos. Pero bueno, sí nos generó mucho movimiento, a mí personalmente me generó mucho movimiento el conocer la historia propia del barrio. Bueno, y en tanto al el vivero, a nosotros nos parecía importante transmitir esto de que el vivero es un proyecto que sobre todo es como educativo y de reforestación de la zona, no tiene una intención comercial, y que nosotros, qué sé yo venía de bailar, soy bailarina, docente, él de construir, y como que la conciencia del estar en el lugar nos hizo aprender a germinar, que es algo que deberíamos aprender todo en la escuela, creo yo, y que todos lo podemos hacer también. O sea, habrá quienes pueden ser especialistas en esto, pero que en realidad somos sabios, también como podemos parir las mujeres, como podemos procrear hombres y mujeres, como podemos cocinar, ¿no? Podemos germinar árboles también, podemos, bueno, tener huertas, y desde el hacerse cargo del estar viviendo en estos territorios es que aparecen esas acciones, ¿no? Así que bueno, el proyecto del vivero tiene esto, de que hemos vendido, porque por ahí necesitamos un poquito, una moneda como para solventarlo, pero también hemos regalado a vecinos, también hemos reforestado espacios naturales, como que el proyecto no es comercial, sino más bien de divulgación de las especies nativas, que también nos hemos encontrado con que la gente no quiere poner muchas veces especies nativas, porque no las conoce, porque... Sí, no tienen ese arraigo cultural muchas veces que tienen otras plantas. Son tan bellas como cualquier otra, pero bueno, no, todavía, cada vez menos, no las tenemos tan incorporadas. Otras acciones y cosas como el vivero, no sé si puedo decir algo. No. Aparte, digamos, como otras cuestiones que fueron surgiendo en buscar otra manera de construir, armamos caminatas de reconocimientos de plantas para ir aprendiendo nosotros. También, en muchos casos, bueno, desde un lado medicinal también, y de los usos, porque bueno, en todos los pueblos, bueno, así como hay mucho conocimiento del uso de plantas, pero de plantas que se trajeron de Europa, bueno, estaban las de acá que más o menos cumplen con las mismas funciones, solo cuestión de conocerlas. Organizamos charlas, o sea, bueno, como que todo el tiempo a partir de ese camino hubo como un paralelo de empezar a trabajar con la escuela, con la sociedad toda, ¿no? Entonces propusimos, por un lado, empezar a nosotros vincularnos con gente que nos pueda ayudar a conocer más. Aparecieron personas referentes a las que buscamos y fuimos y las trajimos para empezar a reconocer las plantas que por ahí no conocíamos, tanto medicinales como no, pero bueno, casi todas las nativas son medicinales, finalmente. Y bueno, en eso hicimos charlas y caminatas con la escuela, después la escuela tomó eso, hicieron caminatas las maestras solas con los alumnos por el río, que también el río Carcarañá generaba mucho miedo, ¿viste? Genera mucho miedo, y como que no había ese contacto con el río. Las caminatas que se hacían, las caminatas saludables en la escuela todos los años eran por el pueblo, y nunca hacia el río. Y bueno, a partir de que hicimos la caminata de recolección de reconocimientos de plantas medicinales y nativas, las maestras empezaron a incluir el río como parte, ¿no?, de la bicicleteada, de la caminata saludable. Después otras acciones que hicimos fue recolectar basura también, como bueno, del río, y con la escuela los niños hicieron carteles del cuidado de que no se quemen los árboles, de que no se tire la basura, de, bueno, distintos carteles, y los colgamos todo por el río, hecho por los niños. Sí,
son apuestas, ¿no es cierto?, a que en vez de trabajar, por ejemplo, la problemática fumigaciones, que genera desencuentro y instantáneamente cerramos los oídos, trabajemos la vida, ponele, vamos a ver las plantas que hay, vamos a ver lo que hay, vamos a enamorarnos de esos lugares, a ver si eso de por sí nos hace después querer cuidarlo y ver que el veneno que está matando esa plantita que estamos viendo, o sea, entonces, bueno, a ver si por ese lado podemos entrar, ¿no? Es como cambiar la estrategia. Y en eso, bueno, con el tiempo surge una cosa que surgió este año en pandemia, que fue el proyecto del bosquecito de árboles nativos y frutales, y que para nosotros fue como una apuesta muy fuerte y como que sentimos mucha maduración en cómo fue desde nosotros hacia la comunidad propuesto, y tuvo una devolución increíble porque, bueno, fue hecho desde un grupo, pero también con el compromiso, se necesitaban comprar árboles, toda la comunidad recolectó la plata para poder comprar los árboles, no se pidió un subsidio a nadie, o sea, se le pidió a la comunidad como se le pidió a cualquier vecino, se abrió una cuenta, porque los árboles que nosotros teníamos eran muy chicos para lo que queríamos, y la gente confiada puso el dinero. Eso fue una parte que es re importante, porque no es fácil confiar también en esa cuestión, ¿no? En decir, bueno, yo pongo plata para que se arme un bosquecito. Después, por otro lado, hubo gente que fue y plantó en el medio de una pandemia, ¿sí? Con todos los temores y eso que genera, las familias se comprometieron a ir a plantar el arbolito, y nosotros, previo a eso, hicimos una charla que la armamos acá con las chicas, con el espacio medioambiental, de plantas nativas para vereda, que la dio Oliver, como que hubo actividades previas, ¿no?, a eso, y una que fue para nosotros re importante, que era recolectar historias de los árboles del pueblo. Entonces la gente mandaba audios y fotos con la historia del árbol que plantó su abuelo, y bueno, se empezó a generar como una cuestión de vínculo con los árboles y memoria con los árboles, y que le dio mucho valor a cosas que había en el pueblo, ¿no? A vínculos que sí había, y no esta cosa del enfrentamiento, sino esto de, bueno, sacar a la luz lo que sí hay, las personas que sí se vinculan con los árboles, los que sí pudieron recolectar el fruto de su abuelo, y creo que eso fue como ahí muy, muy fuerte en el vínculo, ¿no? Con el árbol se generó como una familia entre las personas que fueron a plantar, que compraron, que la que no pudo ir pero que aportó, la que pintó un cartelito pero justo tuvo COVID ese día pero mandó el cartelito, o sea, como que fue así, mucho amor, mucho amor. Sí, nos puso a todos a trabajar juntos, y eso es re importante, como hacer cosas juntos con ese que pensamos que es tan distinto a nosotros, y nada, eso fue hace muy poquito, está haciendo de alguna manera todavía, pero nada, estamos muy contentos con esa experiencia. Sentimos que fue también plantar diversidad en serio, o sea, porque también fue muy diverso, plantó la policía, las maestras, el del banco, el vecino, cualquier persona que quiso participó, todos tuvieron lugar, y lo más para nosotros grosso fue que cuando se terminó de plantar, había que regar, y hubo tanta gente que nosotros nos tuvimos que correr del grupo de riego. O sea, los que organizamos no vamos a regar, porque empezamos a ver que se estaba regando mucho, entonces dijimos, bueno, organicémoslo, se armó un grupo de riego, del cual no estamos ninguno de las personas que organizamos el proyecto, y se está sosteniendo eso, y está buenísimo, porque es el compromiso ya a largo plazo, ¿no? Esto de, bueno, no es planto y me voy, o mando la plata y ya está, sino de estar generando esa red y regándola, ¿no? O sea, eso estuvo muy bueno, muy bueno. Sí, eso lo impulsamos con compañeros acá del barrio, también, bueno, interactuando ahí con Marce y con la gente de Andino, pero sí, lo sentimos muy grato por acá, cuando hicimos un cierre en una ronda grupal entre los que habíamos impulsado el proyecto,
nada, fue pura satisfacción, la verdad, mucha alegría. Y bueno, y después otra de las cosas en las que estábamos trabajando y que surgió, como para cerrar también, es la de la reserva, que es a partir de habitar un espacio en el río al que íbamos mucho, un terreno en particular, nada, en un momento averiguamos de quién era, fuimos generando distintos vínculos con el lugar, pero nos gusta ir a nosotros y a muchos otros. Tiene como una magia especial, y bueno, surgió, a partir del habitarlo, surgió la idea de, bueno, y si generamos algo que también lo proteja de alguna manera. Ahí otra vez vuelve un poco lo de la legalidad sí, legalidad no, cuánto tiempo pongo en eso. Pero bueno, le propusimos, entramos en contacto con los dueños del pueblo, del terreno, que es 1 hectárea sobre el río, muy linda, y le propusimos si querían hacer el trámite de declararlo reserva. Según una fundación que hay acá en Argentina que se llama SARA, que promueve las reservas privadas, el 90% de las tierras, de la superficie de tierra de Argentina está en manos privadas. Entonces ellos, a partir de esa lectura, impulsan mucho el tratar de sensibilizar a la gente para que el que tiene tierra o posibilidad de acceso o de comprarla o de lo que sea, la declare reserva, que lo que hace, digamos, es limitar su uso para determinadas actividades. Como eso no sé si ya lo dijimos o no, pero nuestra sensación es que igual las leyes siempre, si no está, por lo menos en Argentina, si no hay gente en los lugares haciéndolas cumplir, no terminan siendo eficaces. O sea, tenemos leyes de bosque, leyes para las quemas, tenemos leyes de todo, leyes, ahora pedimos la de humedales, pero después si no hay nadie ahí haciendo presión, nada, o sea, cuando salió la ley de bosque, al otro año fue el año que más se deforestó bosque nativo en la historia de la República Argentina, entonces eso ya te da una pauta de que la ley... Claro, no es que consideramos que no sean necesarias, pero no alcanzan. Lo que es necesario es que habitemos los territorios con conciencia y con amor. Acá pasó esto, nosotros con el corredor biológico hay también, bueno, en Andino también está el mismo corredor biológico, y supuestamente 300 metros para un lado y para el otro de la vera del río, no se pueden hacer actividades productivas porque es una reserva hídrica. Ahora, cuando uno habita los lugares, hay lugares donde la soja llega hasta el borde del río, y si no llega hasta el borde del río, llega hasta los 100 metros. Entonces, nada, la ley ya está, ahora Sí. no existe el corredor biológico. Y ahí es que nosotros lo que observamos fue decir, bueno, hay pequeños manchones que quedaron de vida y de biodiversidad, hay que protegerlos. ¿Qué estrategia podemos generar nosotros para proteger esta pequeña porción de biodiversidad que sigue existiendo, pensándola como una semilla para que esas, en algún futuro utópico, se expanda y genere ese cordón, ¿no?, biológico sobre la vera del río Carcarañá? Y bueno, sentimos como que es bastante, por momentos sentimos que es muy pequeño, porque el mundo se viene abajo, y por momentos sentimos que, bueno, que es una semilla que late y que sirve. Y bueno, las acciones que hicimos con ese espacio fue, como decía Ali, comunicarnos con la dueña, y por un lado que ellos gestionan la parte burocrática, pero nosotros sí empezar, o sea, nosotros quedamos como guardianes del territorio. Y los guardianes, lo que hacemos es proteger ese lugar de los humanos, y también, en este caso, había muchos caballos que reproducían la exótica, entonces, bueno, corrimos los caballos, y empezamos a reforestar, a sacar algunas exóticas, y bueno, a habitar el lugar,
no es fácil, pero bueno, es como lo que por ahora pudimos Sí, hacer. en realidad es también tratar de limitar la acción humana sobre el terreno. Y en eso también ser consciente de nosotros, de que habitándolo también lo hacemos, pero bueno, ¿hasta dónde? Qué sé yo, había un rancho para ir a pescar y qué sé yo. ¿Es necesario el rancho para ir a pescar? Si podemos ir a pescar sin el rancho, bueno, saquemos el rancho. Los caballos de un vecino, si él tiene su lugar, no hace falta que estén ahí adentro porque hacen una intervención muy grande en el espacio. Y así reevaluar un montón de cosas del uso. El ingreso con auto. El ingreso restringir el ingreso con auto, porque se pasaba por muchos lugares. Y bueno, después solo ahora se va regenerando, vamos haciendo algunas intervenciones de control de exótica y de agregar algunas especies que son bien de ahí y que no estaban dándose, y después en esa regeneración también ya empiezan a aparecer, a limitarse el camino, porque empiezan a aparecer los pasillitos por donde podemos andar y los lugares donde van creciendo ya las otras cosas y donde solo vamos a dejar de no caminar y no pisar. Y en ese proyecto en el que ya estábamos viviendo hace un tiempo y con otras energías y otros tiempos, tomamos la decisión de que el espacio no quede cerrado, queda cerrado para la entrada de los vehículos, pero armamos un molinete para que la gente pueda ingresar libremente, apelando a la conciencia de la gente, y fue y es un desafío porque todavía vamos, nos encontramos con basura, y nos la llevamos, y volvemos, y yo un día me encontré con una persona cazando pajarito para venderla con 20 jaulas colgadas en los árboles, y te vas encontrando con la humanidad adentro de ese territorio, y también la ideología de uno de querer sostener que ese espacio no sea privado, ¿no? De dejarlo libre y de público uso, pero bueno, ¿cómo generar conciencia para que ese espacio sea protegido, ¿no? Porque al final parece difícil, por más que vos pongas reserva o lo que sea, te arrancan el cartel, o el que va a pescar se tomó un vino y deja la cajita de vino ahí, y bueno, todo eso es después también laburo para los que estamos cuidando ese lugar, entonces no es fácil como convivir con la humanidad, básicamente. Bueno, no sé, ¿querés que hagamos las preguntas? Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros como cierre le queríamos hacer preguntas a ustedes, más allá de que ustedes nos pueden hacer preguntas a nosotros, pero bueno, cada uno en su lugar, es bastante diverso me parece. ¿Cómo llegaron ustedes a los lugares que habitan hoy? Si alguien tiene ganas de contar su experiencia y cómo ve, cómo siente que llegó al lugar, una opción. Esa es una pregunta para el que se anime a responder o tenga ganas, y la otra es qué acciones o hábitos individuales podemos modificar nosotros para mejorar el ambiente. Bueno, Marcel tiene la palabra, yo también iba a hablar, pero dejemos que los participantes hablen. Marcel, si quieres, quítate el micrófono y... No. Si tú querías hablar, adelante, No, Mari. No, es que me emociona mucho. Primero saludar a Nati, que hace muchos años no nos vemos o nos conocimos. Y me emociona mucho escuchar todo esto. Yo soy de Colombia, soy hermana de Marcela, yo sí vivo en Colombia. Pues bueno, luego les hago entonces yo las preguntas, pero de acuerdo a la pregunta que ustedes hacen, justamente yo estoy empezando un proceso a partir de la pandemia, donde estoy llegando a un territorio que se está formando y justamente es en el campo, cerca de acá de Bogotá. Y es un territorio que muchas personas se han buscado hacer lo que ustedes están hablando, de convertirse en guardianes del territorio. El interés también de mi búsqueda era precisamente poder, me siento muy identificada con lo que están haciendo en el sentido de eso, de que, Liber, ¿es que te llamas tú? Perdóname. Ahí está.
Lisandro. Lisandro, pero es como con los diminutivos. Tú decías que a uno le dan ganas de avanzar, de que las cosas crezcan rápido, de que las maticas estén ya, que todo. Y yo pensaba, solo somos los seres humanos los que queremos acelerar el tiempo, ¿no? Y cuando finalmente Claro. llegamos a un territorio donde todo está por hacerse, ¿sí? Porque está lleno de matas, como tú contabas, que lo desbastaron para convertirlo en terrenos vendibles o todo esto, es como al ser conscientes de que hacemos parte de la biodiversidad de este planeta y que no estamos ni arriba ni abajo, sino todos somos entes importantes del mismo y entendemos lo valioso que es ver crecer una planta, pues a mí me está pasando como que dejamos de pelear entre nosotros y empezamos a insertarnos en el medio y nuestra lucha empieza a ser por ahí. Parece lenta, pero seguramente va a ser muchísimo más fuerte y va a tener raíces mucho más fuertes que estar peleando entre nosotros de quiero guardar este territorio, quiero otro, no lo que contaban ahí. Entonces, pues yo ahora estoy llegando a un lugar donde estamos todos de ceros, somos 9 familias que queremos empezar a construir nuestros hogares a partir del territorio, pensando en el territorio y, y respetándolo y queriendo ser guardianes, donde la mayoría del territorio va a ser con la intención de convertirlo en reserva y que podamos también habitar ahí como parte, de ese lugar. Entonces eso. Y luego cuando ya los otros hablen, yo quiero hacerles preguntas. Ya, eso. Gracias, Mari. Lo de la lentitud y el tiempo, eso es súper humano. Y en una escala re corta para lo que es el planeta y todo, ¿viste? Nosotros también con lo de la reserva y con muchas cosas, una opción sería dejar de pisar el territorio, ni siquiera poner árboles. Nosotros hemos puesto especies que no están, por ejemplo. Uh-huh. Y también cuestionándonoslo, porque no deja de ser una intervención de alguna manera, y quizá uno podría dejar o sea, yo siento, por ejemplo, en mi caso, en mi terreno, que es muy hostil, ¿sí? Y que no me alcanzaría, o que necesito una sombra para vivir y necesito generarla. O sea, ya se hizo una intervención muy violenta, bueno, siento la necesidad de agregar vida, porque podría hacerlo desde otro lado, puedo hacerme un techo gigante también de chapa, por ejemplo, pero bueno, no, necesito esa sombra, necesito un hábitat saludable, bueno, hacerlo con plantas, con árboles, generar vida, y no siento poder esperar a que eso, o la naturaleza lo logre solo. Eso es muy personal y ahí cada uno, y ni siquiera eso es lo que siento en este momento que lo estoy diciendo. Capaz que dentro de un rato ya pienso distinto. A mí lo que me llenó, me gustó fue eso, porque yo, por ejemplo, soy muy acelerada y creo que se me siente en la manera de hablar y sobre todo cuando vengo a Bogotá. Y como que yo también siempre quería, quiero que crezca esto ya, quiero tener mis matas ya, quiero. Y luego me doy cuenta, no, el tiempo me lo va dando, la misma naturaleza me va dando ese espacio. Y me pareció también muy interesante lo que decían de los nativos, porque desafortunadamente, no sé si allá les pasa igual que acá, que a veces a alguien le pareció muy bonita esta planta y la trajo a este territorio y resulta que es una planta que se vuelve endémica. Por ejemplo, acá se llama ojo de poeta, que es una enredadera que es de una flor naranja con punto negro, y esa Sí, flor, acá le decimos ojo de poeta y eso se come absolutamente todo y no deja ni siquiera respirar a los otros árboles, como que, y fue alguien que la trajo del África que le pareció muy bonita y dañó todo un ecosistema. Entonces el no, tema de buscar los nativos también me parece súper valioso en cuanto a lo que están haciendo. Por eso sí, yo sé que es una intervención, pero ya es una intervención como más saludable porque están siendo conscientes de lo que está sucediendo y que si ese territorio chiquitico que vieron que está ahí todavía como vivo aquí durante todo este tiempo después de haber pasado por todas estas potreros, le decimos nosotros cuando desbastan para venderlo, para volverlo para ganado, ¿sí? Empieza a resurgir como la misma naturaleza, ¿no? Como que otra vez vuelve y crece vida y ustedes lo que están haciendo es wow, o sea, de verdad, qué bonito, mi respeto, sí, mucho.
Sí, nos pasó mucho lo de las plantas, de hecho, de las plantas exóticas y qué sé yo, nosotros mismos pusimos árboles exóticos. Eh, Nada, bueno, un aprendizaje y a veces con las mejores intenciones uno puede generar, sí, también disturbios o cosas que... Pero bueno, sí, hay que seguir tratando de aprender y eso. Y algo que te iba a decir de lo del tiempo y de la relatividad del tiempo en lo de la vegetación, es esto de si yo eh, hubiese puesto primero estos arbustos, que son los que salen acá naturalmente, por ejemplo, que se llaman chilcas y que están por todos lados y las trasplantar o lo que sea, con mis arbolitos que tengo ahora, seguro parecería un paso más lento y qué sé yo, pero a la larga esos árboles hubiesen crecido mucho mejor, más rápido y todo. Entonces es muy relativo eso. En realidad es más de resultados, como que queremos ver resultados y para lograrlo en realidad a veces tenemos que dar pasos más cortos. La famosa espera que no cumplimos, Uf, que no qué sabemos difícil. esperar, ¿no? Sí. Porque me quedo ahí con unas palabras del principio de la charla. Perdón, yo me metí y no sé si habría alguien antes que yo. Dale, dale, ¿No? dale, Luis. No hay nadie Eh, levantando la mano, dale tranquilo, Luis. bueno, esto de detenerse en la escucha que planteó Nati al principio de la charla, y que tiene que ver con la paciencia, y que tiene que ver también con esto de replantar o replantear lo que a mí me parece que es un eje de esta época, que son los vínculos que tenemos con el otro, con el productor que fumiga, con el vínculo que tenemos con las entidades políticas, para lograr que se respeten esta cuestión, como decía Lisandro, ya más allá del entorno, es estar planteando una mirada sobre la vida, sobre una vida de calidad. Y bueno, en esto de los vínculos, a mí me parece que esto de replantear el vínculo también con las plantas, con los vegetales, tiene que ver con otra cosa que se mencionó, que tiraron muchos términos, pero están buenísimos, porque esto de germinar, de recrear, de regenerar, que decía Lisandro, tiene que ver con eso que pasa en nosotros, en esto interno, ¿no? Cómo nosotros vamos germinando y va germinando en otras conciencias esta necesidad de sostener, de preservar y de resguardar el medio donde estamos, sin invadir. Esto que ustedes, todo este camino que hicieron ustedes, que se dan cuenta ahora de algunas cosas que a lo mejor no hicieron bien, es esta cuestión de la germinación, esta cuestión de ver cómo nace una planta, o de ver cómo nace una comunidad, o de ver cómo nace la mejor manera de preservar nuestro entorno, ¿no? Entonces, me parece que es tan lindo todos los términos que se abordaron, este gráfico de plantar un paraíso y no una nativa porque viene más rápido, también corresponde a los tiempos humanos, ¿no? Los tiempos del planeta y son otros, son mucho más laxos. Y donde nosotros, es ahí donde tenemos que vincularnos a ese ritmo, dado que las plantas son prácticamente, tenemos casi una simbiosis con las plantas, son nuestra medicina, nuestro alimento, tenemos un vínculo hasta químico, un concepto también que abarca esto de la soberanía, también de comer lo que hay en la zona, de usar lo que hay en la zona, de no, esto que decía Lisandro, consumimos mucho de otras zonas que se deforestan para plantar lo que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Entonces también como que nos involucra o nos mete dentro de este concepto de soberanía, más que de alimentaria, de vida, te diría yo, ¿no? En usar los recursos racionalmente. Y para eso nos encontramos con distintos niveles de conciencia. Aquel que va y deja la cajita de vino
en la orilla del río, o aquel que hace una caminata de reconocimiento de Yuyo, y cuando vuelve, quiere volver volando porque ya no quiere pisar ni una plantita, porque reconoció y tomó conciencia de lo que había ahí, ¿no? O sea, el conocer también es como que nos genera una conciencia. Hasta ese momento no sabíamos que había una planta medicinal y ahora sabemos que hay muchas. Y a mí me pasó algo muy así emocional, digamos, cuando fui a la reserva, en Lucio, porque al salir de la reserva, a la derecha, tenés un campo totalmente desierto, digamos, ¿no? Producto del monocultivo. Y del lado izquierdo tenés la vida, digamos. Se ve la multiplicidad de especies que hay en la reserva, y entonces como este antagonismo está jugando siempre ahí, ¿no? Y está bueno esta imagen, este cuadro, está bueno porque es como, para aquel que puede estar sensible, nota esa diferencia. Acá tenemos prácticamente un campo raso, y acá tenemos algo inmensamente lleno de vida. Bueno, no sé, eso quería expresarles, y desde acá, desde la ciudad, lo que uno puede hacer es, bueno, tener alguna huerta acá, como tenemos en la terraza con Meli, hacer ecobotellas y tratar de bajar un cambio con respecto a los ritmos citadinos, que es que cuando vamos allá estamos así desaforados, porque cambian los tiempos, y tenemos que aprender a vincularnos nuevamente con estos espacios naturales, con estas expresiones de vida. Buenísimo lo que están haciendo. Una cosa que escuchándote, Luis, me acordé, y que esto parece como que, bueno, que ahora ya estamos, como si ya hubiéramos evolucionado, que en realidad todavía nos sigue pasando, que entramos en ese chip del ahora, por ejemplo, ahora sabemos cuáles son las plantas nativas, ¿no? Entonces nos pasó que sacaron chilcas de al lado de la vía, y fuimos, otra vez nos agarró esta cosa de, bueno, no las saquen. Y después frenar, o sea, tener esa cosa de estar en eje, de darte cuenta de que lleva un tiempo todo, y que a todos nos lleva tiempo. Entonces decir, bueno, para el otro está el concepto de la limpieza, y esa chilca está haciendo mugre, como lo fue para nosotros en otro momento. Entonces, ¿desde qué lugar uno se acerca a decirle a esa otra persona, mirá, esta es una planta que así, asá, y a lo mejor decide dejarla, y a lo mejor no, a lo mejor saca 10 y deja una, o a lo mejor la saca, pero dentro de un año tenemos una conversación en la que nos cuenta que, mirá, lo que hice yo con la chilca, ahora que estuve sahumando me di cuenta que, nada, también comprendernos como parte, a veces es muy difícil cuando las distancias son grandes, ¿no? Cuando está el tipo fumigando arriba del mosquito, y es más difícil, pero hay otras acciones que también son mucho más pequeñas, que es eso, el vecino que está sacando esa chilca, cómo yo me acerco cómo me acerco desde la ¿Cómo me vinculo? Desde, ¿Cómo me el vínculo, vinculo? claro, eso, me acordé de eso, del vínculo. Todavía No eso nos pasa todo el tiempo. No es algo que, todo el tiempo, no irte en el otro, ¿no? El de volver al uno y no enojarte con el otro, sino decir, bueno, es el camino del tiempo, que el otro también está llegando, le va a llevar un tiempo a aterrizar, y bueno. Hay una semilla que germina en el otro también. En nosotros germinó en otro momento, y seguirá germinando, y esto de que vos decías utópico, a lo mejor un poco utópico, no, porque ya está haciendo. Desde que ustedes emprendieron esto, ya está haciendo, ya no es utopía, ya es práctica concreta. Eso es el estar, digamos, es estar generando todo el tiempo, con estos altibajos, porque bueno, hay que regenerar y hay que revincularse con aquello que perdimos. En algún punto de nuestra historia como humanos nos desvinculamos de esto. Y bueno, hay que volver a retomarlo con paciencia. A mí me pasa en el día a día que se me hace complejo, digamos, y que es todo un trabajo poder mantenerse en esa vinculación y todo, porque tengo una sensación de que está en juego la vida, digamos, y la vida de nuestra especie y de otras, y bueno, no sé, ahí cada uno, pero bueno, desde ese lado,
es difícil mantenerse en eje ante algunas cosas, digamos. Sin duda, estoy seguro que es mucho más provechoso trabajar el vínculo, pero bueno, también me pasa que bueno, muchas veces, nada, yo siento, ante algunas acciones, siento en jaque la vida mía, la de mis hijos, la de todos. Y bueno, es difícil eso pero bueno, es un trabajo cotidiano, en el cual, como tantos trabajos personales que todos tenemos que hacer, y bueno, ir viendo para dónde. Y bueno, personales también y colectivos, que Colectivo. Nosotros, bueno, no nos explayamos mucho en eso, pero siempre que hablamos de cualquiera de todas estas acciones, no somos nosotros dos, ¿no? Somos nosotros dos y otra gente. Y también otra cosa que no hemos mamado es la construcción colectiva como sociedad. Entonces, son un montón de cosas las que tenemos que aprender y las que desconocemos. Desconocemos las plantas nativas y desconocemos el construir colectivamente, desconocemos la escucha. Entonces todo eso lleva un tiempo y un proceso, porque bueno, todas estas cosas no se hacen solo, no las hace una sola persona, y sostener en el tiempo un colectivo y es así un alto aprendizaje. Sí, porque nos agarra un poco esta como necesidad de ver el resultado de lo humano. Viste que un árbol te da sombra durante años, está inmóvil, quietito, paradito ahí, y te da frutos y nunca se pregunta nada y nunca te reclama nada, porque estás cumpliendo su función. Y como que nosotros cumplimos nuestra función y queremos ver un resultado, y a lo mejor pasan generaciones. Y entonces valorarse el camino, poder disfrutar ese camino y poder estar construyéndolo, no es fácil, como por lo que dice Lisandro, porque los tiempos a veces apuran desde afuera con la urgencia de que, bueno, ¿qué le dejo a mis hijos? ¿O qué está pasando? O vienen desmontando, o vienen quemando, eso angustia muchísimo. Pero también, bueno, son los tiempos asumir que son los tiempos que tenemos que vivir dentro de una humanidad que tiene miles de años. Entonces, Sí, hay mucho de no es trabajar. fácil estar tranquilo. Pero bueno, qué sé yo, mientras no esté caminando está bueno. Acá Patricia dice, muy lindo todo lo que dicen, me hubiese gustado que compartan fotos para los que no conocemos el lugar. A nosotros también nos hubiera encantado compartir fotos. Pero lograr ponernos de acuerdo en qué decir y todo eso ya nos llevó todo el tiempo. Hasta hace 10 minutos antes de empezar estábamos terminando de ver qué queríamos contar. No sabíamos. No tenemos esta práctica, sí. Sí, aclarar, para mí es re importante, y creo que eso fue lo que nos ayudó a tomar la decisión de hacerlo, es que realmente somos simples vecinos, habitantes de un territorio, y que bueno, es compartir esa experiencia. Entonces, bueno, no hemos armado ni PowerPoint, ni foto, porque no nos dedicamos a dar charlas, para nada, nos dedicamos a plantar arbolitos ahora, y a otras cosas más, criar hijos, y bueno, miles de cosas más. Y bueno, no llegamos a la parte de las fotos, pero 5 minutos antes dijimos, che, tenemos un montón de fotos, ¿cómo no la...? Pero bueno, Patri, te la debemos. Si las tienen ahí, mientras vamos conversando, si quieren las vamos compartiendo, y vamos, porque acá ya, por ejemplo, hay varias preguntas en el chat interno que se las puedo ir leyendo. Sí, dale. Entonces dice Elizabeth, se me fue. Perdón. Me parece bárbaro todo el trabajo que están haciendo. Yo tengo el chip de turismo, ya que es en lo que me estoy capacitando. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con turismo local, rural y ecológico, sustentable y sostenible. Estuve en un meet hace un mes que organizó Polit sobre Vicente López como turismo de cercanía luego de la pandemia. Me gustaría saber cómo piensan, o tiro la cuestión, cómo podrían organizarse para los nuevos visitantes que luego de la pandemia redescubran destinos hermosos de cercanía, no destrocen los lugares que ustedes habitan, y apuntamos a un turismo ecológico que estaría bueno también tanto en Lucio López como en Andino. Esto dice Elizabeth. Justo es un tema que nos está interpelando porque al lado de la reserva hay un predio que es del Sindicato de Luz y Fuerza, es
o sea, el sindicato de la empresa que trabaja la energía eléctrica, ¿no es cierto? Son muchas hectáreas que están sobre el río, en un lugar hermoso. En ese lugar hubo una represa hidroeléctrica que está abandonada porque el río la derrumbó. Pero quedaron los edificios, los galpones, todo. Después de muchísimos años, ahora hay un proyecto de reflotar ese espacio como camping y como lugar turístico, por esto del turismo de cercanía, y bueno, y por el tema de la pandemia, y qué sé yo, está metiéndole mucho ritmo, claramente sin ser de acá y sin mucha contemplación sobre el entorno desde nuestro punto de vista. Sino eso, con un apuro por lograr tener parrilleros, bungalows y los servicios necesarios para tener un camping. La verdad que el turismo, no sé, es complejo siempre desde dónde. Es complejo, la verdad que no. Nosotros no sé. pensamos más siempre en lo educativo. De hecho, por ejemplo, en ese predio, que son como 15 hectáreas y que tiene varias hectáreas con monte nativo muy lindo para preservar, o sea, es algo para preservar sí o sí, como que en esa no queremos negociar. Y avanzó este proyecto, pero nosotros en realidad estamos intentando entrar y pensar en un proyecto de camping, pero educativo. Nosotros, o sea, no sé si la palabra turismo sería, sino que nosotros lo venimos pensando siempre como ambiental y educativo. Y sí, a lo mejor escuelas, o pueden ser grupos de personas adultas, pero con una orientación al conocer el lugar, al reconocerlo, a habitarlo de otra manera, como que hasta ahora lo que yo conozco de turismo casi siempre lleva otro tiempo, ¿viste? Como que es esto de ir y volver, y a lo mejor con algunas propuestas de talleres o de cosas que hagan que la gente habite el lugar de otra manera, me parece que estaría más bueno, y nosotros estamos por eso, porque nos estamos viendo de que se nos viene esa, de que ahora con la pandemia la gente no se va a ir a lugares lejos, entonces va a empezar a venir mucha gente, y bueno, cómo encauzar esa energía en que no sea un montón de plástico otra vez tirado en la vera del río, que no sean parlantes a todo trapo, haciendo que los pajaritos se vayan. Bueno, el turismo que sucede naturalmente, acá pasa eso. Entonces, bueno, desde cómo construís el lugar camping, por ejemplo, si vos planteás un ecocamping con talleres y actividades, sería una posibilidad para nosotros, pero todavía eso no existe y estamos ahí trabajando en eso, intentando trabajar en eso. Está bueno el desafío del turismo para el que lo sienta, me parece, y creo que es desde el tratar de sensibilizar e interpelar al que llega, digamos. Acá, por ejemplo, dice Elizabeth eso, que es un tipo, que lo que ustedes hablan, ella lo considera como un tipo de turismo educativo y sustentable y sostenible, y que es muy bueno que trabajen mucho en eso para poder preservarlo. Se puede hacer, por ejemplo, avistamiento de aves, turismo astronómico, pero siempre entender que los visitantes deben respetar el lugar. Claro, yo también pienso, ahí yo meto la cucharada, como decimos acá en Colombia, que la huella del ser humano es muy fuerte y por más que se quiera manejar ese tema del turismo, hay que ser muy cuidadosos nuevamente con el territorio, ¿no? Entonces, Sí. pues ahí está, sí hay que pensar en eso, en que quienes vayan allá no es las grandes masas de personas que quieran ir a conocer porque vuelve otra vez y se desbasta todo por la huella de los humanos, sino de a poquitos o en espacios o como ustedes de a poco, como la misma naturaleza y tiempo nos lo va dando, ¿no? Marcel, tienes la mano levantada, perdón. Una cosita, nosotros tuvimos una experiencia con un evento que organizamos que fue el Monte Encuentro, que fue durante 6 meses un encuentro mensual, y tuvimos como una situación crítica de, bueno, ¿cuántas personas nosotros consideramos que pueden habitar este lugar sin degradarlo? Más allá que vos vayas con amor y todo, y no dejes el plástico. Si vienen 150 personas a 1 hectárea, la pisan toda. Exacto. Entonces no es posible. También eso, ¿no? Como, bueno,
este espacio puede hablar tantas personas. Y para nosotros de hecho en un momento sentimos que se nos iba de las manos la cantidad de gente que venía, porque era gente que iba a recolectar la medicina y se la iba a llevar, porque era gente que iba a caminar, bueno, un montón de cosas que afectan al lugar. Y entonces, bueno, hay tan poco preservado que hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Y correr como esta cosa antropocéntrica que tenemos de la necesidad nuestra de acceder a algo que si lo accedo lo destruyo. O sea, hay que como ser muy cuidadoso con eso. Sí, la escala en el turismo es clave, ¿no? Evaluar la escala del lugar y cuántas personas pueden estar ahí y no degradarlo, bueno, en fin, muchas cosas. Sí, también una cosa es que a mí viajar y conocer lugares también me ha cambiado la vida, digamos, conocer algún centro de permacultura o un lugar, lugares preservados, digamos, poder llegar a lugares preservados me ha enriquecido muchísimo y me ha afectado mucho en muchas de las cosas que hoy siento. Entonces, por otro lado, también está bueno poder tener acceso a esos lugares. Porque a veces yo mismo escucho la palabra turismo y me agarra así como... Porque acá el río se usa de una manera muy descuidada, digamos, en general. Hay mucho turismo ya de por sí, pero sin no está encauzada esa energía. Uh-huh. Pues Elizabeth dice que coincide con ustedes y que es muy enriquecedor escucharlos. Marcel, tenías la mano levantada. Y Patricia está preguntando también que si las plantas tienen carteles con sus nombres, que ya no escucho esa parte. Entonces, Marcel. Está sin micrófono, Marcel. No, espero que respondan los chicos y sobre los carteles de la pregunta de Patricia. Eso hicimos para el bosquecito que hicimos, que es en un predio que también está cerca del río, que nos cedió la comuna para esta actividad, que son 40 árboles. Esos árboles tienen sus cartelitos, son pintados por vecinos. Después en la reserva todavía no hay cartelería, y el proyecto educativo, la idea era ponerle mucha energía este año, y a principio de año, bueno, pasó lo que fue pasando, y bueno, eso limitó mucho algunas acciones que eran esas, como empezar a generar ahí algún tipo de cartelería o de encuentro de avistaje de aves, o qué sé yo, bueno, fue quedando como... Claro, teníamos para este año varios planes que no sucedieron, como nos pasó a todos. Para mí un dato menor que lo tiro así, pero que me parece importante que lo pienso ahora, que varios de los que estamos en estos proyectos, en el bosquecito, en la reserva, en todas estas cosas, somos parte de la cooperadora de la escuela del pueblo. Y no es menor, porque bueno, desde ahí, desde adentro, es desde donde logramos un montón de cosas, porque realmente se genera un vínculo desde el hacer colectivo con la gente que habita acá hace un montón, con las maestras, accediendo como a toda la sociedad, ¿no? Y no a los 4 o 5 que les interesa la medicina ancestral, qué sé yo. Y bueno, eso venía creciendo y la pandemia frenó, porque la escuela se cerró y bueno, pero en ese sentido veníamos poniendo bastantes fichas, y la cartelería... Bueno, la primera vez que hicimos carteles fueron más del cuidado, sí lo hicieron los alumnos, y los carteles que se hicieron en el bosquecito que hicimos en el pueblo, lo hicieron los vecinos, con los nombres de los carteles, y bueno, en la reserva todavía no los hicimos, pero siempre hacemos como, la idea es que las acciones sean también convocando a la comunidad, para como ser parte, ¿no? Marce. Marcel. Ahora sí, ya no veo micrófono. Muy enriquecedora la charla, me surgen más sensaciones hechas pregunta y confirmaciones, ¿no? De preguntas y caminos confirmados, ¿no? Siento en muchas de las cuestiones que ustedes plantean algo muy semejante al recorrido de varios de los que estamos en Andino, pero hablando de forma particular, ¿no? Familiar, porque uno viene
veníamos viviendo en Rosario y vamos a buscar el pajarito, el arbolito, el río, la tranquilidad, el aire puro, y con esa intención nos veníamos para Andino y encontramos al llegar que con el poco tiempo, al poquísimo tiempo, por no decir mesecitos, muy poco, la realidad de una cuestión muy fuerte que tenía que ver con las fumigaciones. Entonces era resignificar todo eso y decir, no, un momento, a donde vayamos siempre va a haber algo para aportar desde que seamos sujetos activos con miras de transformación, ¿no? De buscar un entorno mejor tanto para las personas, para nosotros mismos, nuestra familia, como para los que habitamos. Como el individuo es un ser social y viéndonos como seres sociales, bueno, hacemos parte directamente de un ambiente que buscamos transformar, sea un ambiente que tiene que ver con el medio ambiente, como el ambiente cultural que habitemos, ¿no? Cultural, fisiológico, arquitectónico, ¿no? Entonces, para mí fue primero darme cuenta que al llegar acá, sí o sí iba a seguir trabajando. Veníamos de un proceso de estar en Rosario, también con compas, y vuelvo a hablar de Juan Carlos en este caso, porque veníamos de un trabajo muy, muy bonito y muy potente de integración, tanto con la gente de la otra casa, con gente de Paren de Fumigarnos, desde la propuesta de la acción, de la lucha, del choque, pero también a la vez de la propuesta. Y al llegar acá y darse cuenta que, bueno, hay que hacer, y surgen las dos cuestiones, ¿no? El paren, no es esto lo que queremos, y en ese camino darnos cuenta que los que estábamos planteando esa situación de no a las fumigaciones, no al sistema de monocultivo, no a las genéticamente modificadas, no al mosquito, éramos todos los que veníamos de afuera. Y que en ese momento, en ese primer momento, primer año, después de 5 años y medio, ya casi 6 años de estar acá, del pueblo había muy pocas personas que participaban. Y se generan los dos bandos, ¿no? Los que están en contra y a favor. Y ese choque, hay una expresión que dijeron que fue muy, muy importante para mí, que ustedes la pusieron en palabras, que era también los vínculos sociales empezaron a ser tóxicos. Entonces, ¿cómo voy a buscar un ambiente puro y un espacio puro, sea en donde sea, cuando los vínculos que nosotros estamos generando y siendo parte de generar son tóxicos? En toda esa pregunta que nos generó toda esta cuestión, fue cuando surge la idea de, a partir de los puntos de convergencia y no de divergencia, tenemos que empezar a construir, sin dejar de trabajar en las dos, ¿no? Como los dos ojos, ¿no? Esto en la problemática de fumigaciones, pero también, pues, la problemática de, bueno, ¿qué nos une? El alimento. ¿Qué nos une? Aquí ya había alimento, fueron desapareciendo las chacras. Hay gente que puede enseñar, el conocimiento y el saber está en la misma población. Y ese proceso, que no ha sido fácil, que viene siendo desde hace casi 6 años, pero particularmente, digamos, desde la acción directa por los talleres, viene siendo hace 4 años largos, se va encontrando un camino, ¿no? Uno a veces se desilusiona, se cansa, cree que no se avanza, siguen los fantasmas de usted está a favor o en contra, usted está con y contra, y muy complicado, pero a la vez después uno se da cuenta que hay avances, ¿no? Dentro de ese proceso también hay algo que fue muy importante para nosotros, y fue darnos cuenta que personas como ustedes en pueblos tan cercanos que ya tenían una articulación muy más fuerte, más sentida, porque hay otros elementos que tienen que ver con educación, con lo cultural, ¿no? Que pegan ahí, ya había un camino más marcado. Y cuando se lanza la idea de los árboles, que ustedes la lanzan y la expanden hacia Andino, que hace referencia al bosque de árboles que hicieron, acá prende la chispa de una manera hermosa. También tiene que ver con las quemas que se venían dando. Mucha gente quería sembrar y sembrar y sembrar, y se prende
y cuando nos damos cuenta, éramos muchas las personas que estábamos sembrando, pero además no mandar al muere a los árboles nos hacía sí o sí articularnos. ¿Con quién? Con las vecinas y con los vecinos. Muchos vecinos hicieron, o una vecina en particular hizo el puente para articular con los bomberos. Hicimos la articulación con la comuna, porque durante los primeros 2 o 3 semanas, vecinas y vecinos y los bomberos éramos los que regábamos aproximadamente 100 y pico árboles en diferentes partes del pueblo, que son 8 kilómetros de extensión. Íbamos con los bidones, una compa se cargaba el tanque de los bomberos, hacía recorrida, jornadas seguíamos siendo los mismos, hasta que la comuna pudo articular ahí y decir, listo, hoy en día se encarga de lunes, miércoles y viernes regar los arbolitos. Dentro de eso también nos pasó algo muy particular, y es que hay un desconocimiento del territorio, y viendo el desconocimiento del territorio y las herramientas que ustedes nos venían lanzando, articulábamos, digamos, al articular con Liber, que fue muy importante el decir, Liber, mira, están todos estos árboles que están donando los vecinos. Además están estos que hemos podido comprar entre todos nosotros. ¿Qué hacemos con los que son exóticos? Porque esa pregunta siempre surge. Los exóticos invasivos, o sea, matamos la mora, matamos los laureles, matamos los libustros, matamos el paraíso, ¿qué hacemos? Entonces, una solución muy, muy bonita que nos daba Liber y que la pudimos hacer este fin de semana fue decir, pues los exóticos ya están, ya hay árboles, hay muchos vecinos que habían donado árboles, además de los que se han comprado, que han sido 100 y pico. Decía, los exóticos se aguantan más las fumigaciones, vamos para el campo fumigado, vamos contra la pared del campo fumigado, que se fumiga, el último barrio se fumiga desde los 0 metros. Y decir, bueno, vamos para allá con los laureles, con las moras, con los paraísos. Pudimos pechar un tabaquillo nativo, pudimos pechar algunos árboles nativos, pero la mayoría eran exóticos por una cuestión de funcionalidad y de decir, bueno, de todos modos es vida y de alguna forma se acomodará. Para esta situación en particular se necesita. Y fue seguir aprendiendo, decir, bueno, la comuna se compromete, perfecto, los sembramos y continuamos. Pero también uno se encuentra que en este caminar seguimos teniendo relaciones tóxicas, seguimos purificándonos a medida que procuramos purificar el ambiente y bueno, viene ese andar ahí. Y había algo que Nati planteabas en un momento y que para mí en particular este proceso viene siendo muy importante, porque cuando uno empieza a observar y a escuchar los relatos de otras personas y a observar su propio espacio, su propio territorio, se da cuenta que bueno, la primera capa, lo primero que hace la tierra apenas está erosionada, está quemada, es sacar las hierbitas, ¿no? Todos los pastos y las hierbas, que tiene un nombre bellísimo, primera placenta. Primera placenta, de donde nos nutríamos todos estando en la panza, la primera placenta, que es la que va a empezar a regenerar la vida. Luego viene la chilca, los arbustos, en este caso es la chilca, en otros países habrá otros. Segunda placenta. Ya el término en sí es bellísimo. Después, cuando planteaba Lisandro, después vienen los árboles, porque se ha generado todo un ecosistema y toda una biodiversidad muy fuerte, muy potente, para que después surjan los árboles. Y en ese proceso nos pasó, digamos, con esta gestión comunal, que como todas las gestiones y todas las personas con buenas intenciones, sean instituciones gubernamentales, no gubernamentales, o sean particulares que quieran hacer algo positivo y bonito como siembra de árboles, si uno no está parado desde el conocimiento, desde las personas que han observado, que han estudiado eso, puede generar algo que puede echar para atrás, como lo mencionaron. Entonces veíamos que en 2 puntos, para hacer espacios al lado del río, se arrasaba toda la chilca, es decir, la segunda placenta, y la caña nativa que estaba al borde del río de siempre. Para después venir a sembrar los árboles, que ya no van a tener la protección, que no van a tener la biodiversidad, tanto de flora como de fauna, los bichitos, que van a tener las heladas más fuertes. Y en ese hablar, para decir, no, bueno, pero es que la chilca es positiva. Sí, pero no es linda la chilca. Entonces decíamos, ya está.
listo, ya está ese espacio, continuemos. Y en ese continuar es un aprendizaje permanente que uno no termina de entender. Así que bueno, muchas gracias por parte mía, es satisfactorio y un vuelo escucharlos porque es una inspiración para parar, frenar el carro, para volver a abrir los oídos, los ojos, la nariz, cerrar la boca, escuchar y escuchar el espacio que habitamos que tiene que ver con lo social y con lo ambiental. Aunque muchas veces también nos pasa que nos corre la vida. A mí me pasa que estamos tranquilos, pero todo el tiempo decimos, ay, ya va a llegar la época de fumigaciones. Ay, juepucha, ya llega. Hay que estar pendientes porque ni siquiera se está cumpliendo la ordenanza a 100 metros y en el campo de atrás está a 0 metros y mis hijos están acá y cuando viene el mosquito, ¿qué hacemos? Entonces, si bien es entender toda esa situación, es decir, ¿cómo podemos seguir articulando desde los puntos de convergencia y no de divergencia, que es esto, ¿no? El sembrar vida es sembrar los vínculos. Cuando hay vínculos que no son tóxicos, sino son semillas germinando, desde ahí esos mismos vínculos nos dan la clave, ¿no? Y eso de no pararnos como nos paramos en un principio, yo vengo de la ciudad a defender el campo. Y sí, pero es que la gente que vive acá probablemente come de eso o se naturalizaron situaciones, cosas que yo no he escuchado que pasa acá. Entonces, si no hay escucha de parte de nosotros y de la gente que está, muy difícil que haya diálogo y soluciones. Eso. Una cosa que quería ahí decir, que para nosotros es importante, es que nosotros contamos una experiencia y lo pusimos en esa palabra porque creemos que no es replicable, ¿no? O sea, no es replicable para cada territorio. También cuando te escuchaba hablar de qué hacemos con estas exóticas, eso no hay una respuesta, para mí no hay una respuesta para todos los territorios, porque los territorios son todos distintos, mismo dentro de cada pueblo. Para un pedazo vos decís, y para este pedazo yo necesito que siga habiendo algunos árboles para que crezcan otros, no sé, como que las respuestas nunca son las mismas para todos los lugares. Lo que sí nos parecía como importante de compartir de la experiencia era esto de con qué energía, con qué tiempo, la escucha, ¿no? Esas cosas que creo que sí son, que pueden ser más universales y que van a permitir que cada uno esté en su territorio de otra manera. Después cada territorio va a tener distintas respuestas a esas preguntas. Nosotros nos hemos hecho muchas veces esa pregunta de qué hacer con las exóticas, y para cada lugar se contesta distinto también porque, qué sé yo, por ejemplo, en la reserva Sina es un espacio abarcable para nosotros, porque es 1 hectárea. Ahora, si logramos una reserva de 15 hectáreas y somos 5 personas guardianándola, y es otra la respuesta, no es la misma, porque no podemos, hay con cosas con las que no vamos a poder. Entonces, bueno, me parece que está bueno, Marce, esto que vos decís, de encontramos esta respuesta, y bueno, está bien, es la que pudieron encontrar ahora. Yo por lo menos siento eso, que no podemos juzgar desde afuera. Sí, me parece que está bueno ver cómo estamos habitando el lugar, si estamos desde la escucha, si estamos desde el silencio, desde el desconocer, darnos cuenta que no conocemos y que tenemos que conocer, y como que bueno, eso era un poco también lo de el que transmitir, no con la intención de que se replique la experiencia en otro lugar, porque cada lugar es diferente y va a tener un camino diferente, es un poco así, bueno, eso pensaba. Acá Graciela escribe que gracias por todo lo que contaron con mucha claridad y honestidad. Un placer haber compartido este encuentro que fue muy enriquecedor. Abrazos desde Rosario. Gracias, Yo quería decir, Nati, que de pronto, sí, tal vez no es replicar la experiencia, replicar esto, sino más bien como hacer conciencia de esta misma experiencia, ¿no? Cada uno en su territorio, pero ser conscientes de que el humano no está aquí, el resto está acá, sino que somos todos parte de un ecosistema y que por lo mismo influimos de una u otra manera, y en cada lugar donde lleguemos, pues ver cómo podemos cohabitar con el resto de seres que están ahí. Sí, una cosa.
¿Sí? Juan Carlos, Dale. querías hablar. Sí, Ah, ¿se escucha? sí, te No, escuchamos. les quería decir que estuvo muy bueno y que en lo que respecta a los turistas y la experiencia tuya, Lisandro, de que te daban mucho los lugares que ibas a conocer, estabas preparado para ir a buscarlos. Quizás haya que hacer una escuela para turistas para esas zonas, porque se necesita que la gente conozca lo que están haciendo, que no es para que lo reproduzcan, pero sí tener la historia de todo ese proceso, cómo fueron mes a mes, año a año, viendo los errores y la búsqueda junto con otros, que eso es necesario, porque hay gente que, eh, que piensa que puede hacerse, pero como no lo ve, no se puede acercar, lo ve muy, muy distante. Y tenemos la cultura del ya y ahora, y en realidad se está construyendo para los nietos de nuestros nietos, ¿no? Entonces, Sí, sí. están eh, escribiendo lo que van a tener como base otras generaciones. Me parece que está muy, muy bueno. Gracias. No, Gracias. gracias a ustedes. Sí, está bueno. El espacio de la reserva y el vivero se piensan desde un lugar así, desde el compartir, digamos, la experiencia con todos los desaciertos y los pequeños aciertos que tienen. Y bueno, y lo del turismo es algo que empezó a rondar en base a esta problemática no sé si problemática o esto que surgió ahora, de la posibilidad de que haya un camping acá y bueno, tratar de introducir en ese lugar un poco de trabajo ambiental. Vamos a ver para dónde va. Hay muchos frentes abiertos, el tema de tratar de generar el propio alimento es un tema, es uno de los consumos que tenemos, de los que más impacto generan, y bueno, también tratar de abordarlo desde algún lado, es algo que también, sobre lo cual queremos avanzar, digamos, en el trabajo, y no, yo siento que hay mucho trabajo para hacer con uno mismo, ir desaprendiendo y desapegándose, cuántas de las cosas que tenemos necesitamos, de las que creemos que tenemos necesitamos. También siento que es el trabajo más efectivo, porque después de ir con... Es el más difícil quizá, pero es el más efectivo, porque ir a pedirle a los demás que cambien, si uno no cambia, digamos, es el dilema en el que estamos siempre perdidos, sobre todo con la política y con este sistema, digamos, democrático que tenemos ahora, pero donde estamos siempre delegando, digamos, y exigiendo. Y bueno, no sé, por ahora no lo veo que funcione mucho por ese lado, y sí que, bueno, por lo menos estoy más tranquilo conmigo mismo, y todavía no sé nada y tengo un montón para hacer, digamos, ¿no? Y tampoco me es liviano, porque por esto esa misma sensación de tensión que me genera ver el rumbo que a veces toman las cosas, digamos. Pero bueno, yo una cosa es que he aprendido mucho de ella, y es que hay una cuestión de abrazarse a la vida de alguna manera, y ver lo que hay y tratar de meterle por ese lado, que no es mi naturaleza, pero bueno, es lo que me va enseñando el vivero y un montón de cosas en eso es vida, digamos. Y después hay un montón de otras cosas que no son vida y que a mí por lo menos me afectan mucho. Y cuando me siento muy afectado también me paralizo, me inmovilizo y dejo de construir, y estoy más propenso a chocar con los otros y a no trabajar los vínculos, que es lo que decía Luis antes. Entonces, bueno, es bravo el laburo, pero bueno, por ese lado, cuando va por ese lado me doy cuenta de que funciona, y cuando voy para el otro me doy cuenta de que no me va tan bien. Sí, siempre la posibilidad de que las cosas que nos acontecen sean terribles, nos den la posibilidad de eso, de agarrarnos de la vida. Yo creo que esta pandemia podría ir para cualquier lado, ¿no? Pero
existiría la posibilidad de que todos salgamos protegiendo la vida que queda, reproduciéndola. Dependerá de lo que hagamos, porque los primeros meses de más encierro no se paraba de ver videitos de cómo los animales habitaban ese territorio gracias a que nosotros los deshabitamos, y todos estábamos asombrados con cómo los animales empezaron a caminar tranquilos. Y bueno, apenas abren la puerta para que nos podamos salir, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con eso? Si volvemos a invadir, a generar todos los tipos de contaminaciones que hace que los animales se tengan que ir, y bueno, nada. Eso. Aquí les estaba diciendo por último, ya que Elizabeth se tenía que ir, quien estaba hablando del turismo, y decía que era muy interesante y gratificante la charla y escucharlos a ustedes, y que saludes para Carlitos, para todos, y que estaba de acuerdo con Juan Carlos cuando estaba hablando del tema del turismo, como te lo estaba planteando. Eso, que muchas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas, o Marcel, ¿quieres hacer algún otro comentario? Bueno, por mi parte, por ahí Patricia pedía fotos. Les propongo, chicos, si les parece, una alternativa es, si llegan a querer, poder seleccionar algunas fotos, y dentro del espacio de la página, al subir la charla, podemos subir algunas de las fotos del proceso que ustedes quieran, para que la gente también pueda tener alguna visión. Eso lo evalúan ustedes, lo miran, se las dejo ahí picando por si acaso para que lo vean. Por un lado, y por otro lado, bueno, muy gratificante el encuentro con ustedes. Muchas gracias, tenía muchas ganas de pues que llegara este momento con ustedes, por el aprendizaje y por muchos caminos que he podido caminar y con ustedes. Así que de parte mía, mil y mil gracias. Muchas gracias. 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 Y cuando podamos, nos llegamos a colaborar, a aportar. Gracias a todos. Luis, estaban preguntando de dónde eras tú. Alguien preguntó de dónde eras tú, no sé por qué, pero de una vez. Estábamos planteando quiénes estaban en qué lugar en ese momento. Ya, perdón, listo. Rosario. Y antes de cerrar, les recuerdo, ya nos quedan, este año nos quedan 3 charlas, 4 si no estoy mal, perdón. Las 2 que vienen son sobre apicultura, el trabajo con las abejas desde lo social, lo cultural y lo económico, y lo ambiental. Van a hablar Juan Manuel Rosso de Colombia y Álvaro Marín de Colombia, con 2 visiones bien bonitas que tienen que ver con, bueno, el trabajo tanto en la selva amazónica como en la zona andina, población campesina e indígena, y con el trabajo con diferentes comunidades. Una apuesta al medio ambiente con ese pequeñísimo pero potente elemento ser vivo que son las abejitas. Luego va a venir la charla con una compa que vive en Uruguay pero es colombiana, con Lili, que ella viene haciendo un proceso integral de concientización desde su propia práctica de ella misma, sobre qué consumir, se hace cargo de lo que consume, de lo que come y de su visión del mundo. Y a partir de ahí nos va a compartir recetas, ella es vegana, y diferentes recetas de fermentos, de probióticos. Y la última charla va a ser sobre el Amazonas, con mi hermana que está acá, que lleva ya 10 años vinculada con el Amazonas. Sí, no te hagas la loca, Marito, ya lo sabes. 15. Pero a la vez viene trabajando con la población de Leticia y varias poblaciones cercanas a Leticia, la Amazonía colombiana, y ese trabajo con la población, los pueblos originarios de ahí, y ese saber que se le ha echado tierra, vuelve a surgir en época de COVID, cómo vuelve a resignificarse, reinventarse, y bueno, un proceso muy bonito con un trabajo audiovisual que también va a compartir. Independientemente de eso, que este año cerremos ahí, este es un espacio de construcción colectiva. Quien quiera aportar charlas, talleres, encuentros, no es sino que escriba a la página, se proponga también para hacerlos, y el año que viene lo seguimos construyendo entre todos.
Lisandro, Nati, muchas gracias. Mari, gracias por el Gracias, apoyo logístico permanente. Y gracias por compartir. gracias por el espacio y por estar ahí todos. Y por todas estar aquí. Gracias Besos a ustedes y- por toda esta experiencia, de verdad, muy, muy enriquecedora. Y recuerden, yo hago la cuña, acuérdense que queda grabada esta charla para los que no pudieron verla o quieran volverla a ver o replicar, y queda subida, yo creo que en unas 2 horas la podemos ya subir a la página de Facebook, ¿cierto, Marce? Para que La puedan... página es Espacio Socioambiental Tejiendo Redes. Y quien quiera también material de las charlas pasadas, también pongan un correo electrónico. El correo electrónico también es Espacio Socioambiental. Hoy no importa por ahora, es que no me acuerdo bien, pero se les envía el material de las charlas pasadas. Besos, abrazos y muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias Besos a por todo. Iru, Nati. Muchas gracias. Gracias, Mari. Lindo verlas. Besitos. Chao. Chao, besos. Chau, chau. Chao.